Amén, aleluya. La comunidad venezolana aquí está poniéndole su entusiasmo, bien, bien, con coreografía incluida. Dios les bendiga. Querida iglesia, vamos a ofrendar. Los que estamos acá presentes podemos pasar aquí al altar del Señor a entregar nuestras diezmos y ofrendas. Los que están en conexión a través del culto de streaming pueden hacer también ahora sus diezmos y sus ofrendas a través de las redes que ya hemos indicado, ¿cierto? Para el caso de Ecuador con nuestra hermana Patricia Sotambo, para el caso de Chile con nuestra hermana Liliana Romero. Así que podemos una adoración. También nosotros adoramos al Señor con nuestros bienes, no solamente con la boca cantando, sino que adoramos al Señor devolviéndole a Él lo que Él nos ha dado o entregándole a Él lo que Él nos ha dado. Así que pase adelante nomás a entregar sus ofrendas. Si luego podemos, durante la palabra, tu presencia es el cielo para mí, hay una palabra que tiene que ver con eso hoy día. ¿Sabe, querida iglesia? El pueblo judío, cuando se saluda actualmente, usan una palabra y ellos, cada vez que se encuentran entre ellos, en vez de decir hola, o de decir ¿cómo estáis?, como dicen los de Ecuador que se ríen con nosotros, ellos dicen shalom, shalom. Y siempre cuando se encuentran o cuando se despiden, ellos dicen shalom. En el hebreo, shalom significa el Señor es la paz. El Señor es la paz. Es decir, cuando entonces el pueblo judío se saluda y se despide diciendo shalom, está diciendo yo quiero que el Señor, que es la paz, esté contigo. Fíjese que esa es una tremenda declaración verbal que uno hace y que probablemente uno no le presta atención al significado que tienen las cosas. La Biblia dice que Él es nuestra paz. Y cuando nosotros empezamos a pensar en nuestra vida, nos damos cuenta que independiente de cómo estemos, independiente de cómo razonamos, independiente de lo que tengamos, de las decisiones que hacemos, de los lugares a donde vamos y de los lugares de donde provenimos, concordarán ustedes conmigo que siempre al hombre y a la mujer en algún minuto pareciera ser que perdemos nuestra paz. Y cuando perdemos nuestra paz, las cosas se complican. ¿No es así? Parece que cuando algo ocurre adentro de nosotros y nuestro centro como que se pierde, y entonces empezamos a darnos cuenta, queridos, que andamos tomando decisiones erradas, ¿cierto? Nos apresuramos,
A algunos nos ocurre que nos ponemos más ansiosos y tratamos rápidamente como de resolverlo, porque incluso los tiempos muertos, los tiempos en silencio nos hacen sentir incómodos y entonces uno intenta ansiosamente tapar esos hoyos, tapar esos espacios, porque hemos perdido nuestra paz. Y algunos de nosotros, cuando hemos perdido la paz, la ansiedad y la angustia llegan a un nivel tan intolerable que algo nos pasa y nosotros le ponemos razonamiento y nosotros le ponemos lógica, y a pesar de que le ponemos lógica y razonamiento, no logra resolver una sensación de incomodidad, y entonces empezamos a sentir síntomas de diverso orden, no solamente acá adentro, no solo la confusión en la cabeza, y en algunos casos la sintomatología incluso empieza a inundar en los cuerpos y estamos inquietos y no hayamos qué hacer y entramos y salimos y estamos como león enjaulado y vamos para allá y volvemos y no sabemos qué hacer. Hemos perdido nuestra paz. Hay gente que toma decisiones drásticas porque algo no le ha resultado y entonces esa decisión no es del todo adecuada, y es porque la falta de paz en el corazón ha gatillado que uno apresuradamente tome decisiones incorrectas. Hay gente que llega al extremo patológico de decir: yo no puedo seguir viviendo así como estoy y quiero por tanto quitarme la vida. Y el mundo ha tratado por todas las vías, en el plano de la salud, en el plano académico, en el plano legislativo, ha intentado, en el plano político, el mundo ha intentado buscar soluciones para que el hombre y la mujer recuperen su paz. Y entonces la psiquiatría y toda la rama de la medicina intenta abordar esa problemática, y hay medicamentos, y hay psicoterapia, y hay distintos tipos de atenciones que tienen por finalidad hacer algo para resolver ese fenómeno central en la vida de los seres humanos, y es que necesitamos que algo nos vuelva al centro, nos dé paz al corazón. En el plano, fíjese que en el plano de lo social, incluso lo legislativo, los gobiernos llegan a decidir: bueno, si esta persona está tan angustiada porque perdió la paz de su vida, y entonces si esa persona decide: mire, yo quiero que usted me permita legalmente morir, porque la vida que tengo ya se me hace intolerable y entonces yo ya no puedo vivir en paz, y entonces permítame, con este sufrimiento que tengo, físico, psíquico, del orden que usted le quiera poner, pero yo quiero tener la posibilidad de salir de esta situación, de tanta angustia, de tanta desesperación. He perdido mi paz, déjeme la posibilidad de morir. Y entonces los gobiernos en el plano legislativo avanzan, y vamos a avanzar en leyes de eutanasia, como que devolviéndole al sujeto la posibilidad de que resuelva qué va a hacer con su falta de paz. Y en el plano de lo político la cuestión es más complicada, porque nosotros escuchamos todos los días que se hablan, escuche bien la frase: vamos a mandar fuerzas de paz a tal lugar, y entonces las naciones se concertan y envían militares y artillería y todo tipo de armamento para ir a posicionarse en un lugar para pacificar. Y eso es absurdo. Es decir, intentamos poner la paz a través de la violencia. Es un tema central en la vida de los seres humanos. Usted dirá: yo no he llegado todavía a ese plano, pero le puedo asegurar que muchas veces, cuando ha tenido que resolver temas personales, íntimos, no tiene paz. Y eso aparece y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Y parece que uno creía que lo tenía resuelto y vuelve a aparecer.
Y entonces cuando tú y yo, en la intimidad de nuestro espacio privado, estamos allí solos y lloramos y a veces dormimos, y cuando estamos queriendo dormir, vuelve a la intranquilidad de nuestro ser, hemos perdido nuestra paz. Y a veces en las decisiones con los hijos, con la esposa, con el esposo, nos damos cuenta que el ambiente se ha puesto tenso, turbio. Hemos visto que el ambiente no tiene forma de resolverse porque no hay paz en esa casa. Y entonces hay gente que, como no ve paz en su casa, se le hace una dificultad enorme llegar a su casa, y entonces sale de su trabajo pero no llega a su casa, o alarga la jornada porque inconscientemente no quiere llegar a ese lugar donde sabe que no hay paz. Hay gente que no quiere ir a trabajar porque del solo hecho de pensar que va a llegar a ese espacio donde se va a encontrar con esa y con esa situación, con estas cuestiones que se están ocurriendo, y ya se me descompone el estómago de solo pensar que tengo que estar ahí y tengo que estar 8 horas por día a lo menos trabajando. Y no quiero estar ahí porque ahí no hay paz. Entonces, ustedes van a concordar conmigo que hay una dificultad tremenda en el día de hoy. Nosotros hablamos en nuestro país, yo sé que los de Colombia también lo han vivido, y en general una buena cantidad de países aquí en Latinoamérica. Nosotros escuchamos el concepto de la paz social y nosotros decimos: estamos viviendo un momento histórico en que ya no es posible pensar que vamos a vivir en paz en un país, y entonces este país se va a las armas y el otro entra en la guerra civil, y el grupo de allá arrasa con el grupo de acá, y estos quieren quemar la otra cosa y quieren destruir lo de más allá, porque lo que quieren es, comillas, que haya paz y que se les escuche en sus necesidades, en sus requerimientos. Pero es curioso que esta paz social, esta paz en el país, se quiere buscar precisamente de una manera paradójica. Se quiere buscar la paz de una manera como no se busca. Y Gálatas capítulo 5, 20 dice que la tercera característica del fruto del Espíritu que debe caracterizar al creyente es la paz. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y entonces, iglesia, tenemos que empezar a pensar y tenemos que empezar a conversar entre nosotros. Tenemos en Chile, queridos del Ecuador, tenemos en Chile un refrán que dice: no nos veamos la suerte entre gitanos. Como queriendo decir: ya, pues hablemos en serio. Hablemos en serio. Tú dices que eres creyente, tú dices que eres cristiano, tú dices que te dejas guiar por el Espíritu de Dios, tú dices que tú sirves al Señor y que lo buscas de todo tu corazón, pero lo que yo veo en tu vida es que tú no tienes paz. Y yo te veo angustiado, y yo te veo sobrepasado, y veo que tomas decisiones equivocadas y torpes. Entonces, no me digas que todo eso que has hecho o has sentido proviene de Dios. No nos veamos la suerte entre gitanos. No hablemos mentiras. No hablemos palabras bonitas. Pero el fruto del Espíritu es paz. Entonces, cuando el pueblo judío ni siquiera a veces se da cuenta de lo que está diciendo, probablemente algunos tendrán más conciencia de aquello, cuando le dice shalom al otro, está declarando una tremenda verdad. Está diciendo: ¿sabes qué? Tú, yo y todos en este entorno necesitamos a Cristo, porque Él es la paz. Él es la paz. No una paz que fabricamos artificialmente los hombres, ni que legislamos al respecto, ni que buscamos teorías al respecto. La paz es el Señor. Y el que tiene al Señor debe tener paz. Y se le debe notar en sus características de personalidad que es una persona pacífica, que tiene la paz del Espíritu de Dios. Esta mañana vamos a orar.
Y vamos a orar, ¿sabe para qué? No para pedir, Señor, arréglame este problema, no para que... No. Señor, dame trabajo porque yo estoy angustiado porque no tengo trabajo. Porque si tu angustia es porque no tienes trabajo, quiere decir que tu paz depende de algo de afuera. Vamos a orar, no para que el Señor me arregle el entuerto con el otro, porque si tu paz depende de si la otra te quiere o no te quiere, o sea, tu paz depende de algo externo a ti. No vamos a orar, Señor, sáname de esta enfermedad porque yo estoy súper inquieto. Pues si tu paz depende de algo externo, de tener o no tener salud, no estamos bien. Esta mañana vamos a orar impartiendo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede entender lógicamente, porque no tiene lógica. No es un dato objetivo, no es un dato racional. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuando esa paz de Dios está dentro de ti, es algo que se lleva acá adentro. Y cuando se lleva acá adentro, tú puedes estar en las diversas circunstancias de la vida, pero no pierdes tu centro. No pierdes tu centro. No te inunda la desesperación, porque tienes la paz de Cristo en medio de la dificultad. Entonces nos conviene que la paz de Dios gobierne todo nuestro ser, porque cuando así es, entonces podemos pararnos en cualquier momento, en cualquier estado histórico, en cualquier circunstancia, y vamos a seguir adelante firmes, porque hay algo dentro de nosotros que nos sostiene, y no seremos presos de las circunstancias. El mundo vive de lo que ve. El mundo vive de lo que está ahí. Pero el que tiene la paz de Cristo vive de lo que Cristo produce en él. Y ahí hay una tremenda diferencia. La Biblia dice que la paz de Dios no depende de la circunstancia, porque es muy distinta a la paz que hemos estado hablando de los seres humanos. Si tú lees en el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 27, si me la giras un poquito para leerla, por favor, porque el pastor un poco piti, no ve bien. Entonces, Juan 14, 27, cuando Jesús le habló a sus discípulos, porque a los discípulos le estaba pasando la misma cosa, ¿está bien? Juan 14, 27. Ahí está, ahí sí. Mire, cuando a los discípulos le estaba pasando la misma cuestión que nos pasa a nosotros, y esto no es un tema nuestro, tampoco para que nos sintamos pésimos, a todos los seres humanos nos ha ocurrido. Pero Jesús, mirando a los discípulos, les dijo: la paz os dejo, coma. Empieza suavecito. Dice: la paz os dejo, coma. Mi paz os doy. Hay una evolución. Primero habla de la paz en términos más genéricos. Después de la coma dice: mi paz. Ya le está poniendo un carácter distinto. No es cualquier paz, mi paz. Y luego agrega, dice: yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, yo no voy a pacificar a la gente que está alterada. Yo no la voy a pacificar armado hasta la coronilla, con instrumentos, con metralletas, con revólver, con amenazas, con insultos. Yo no voy así. Me dice: yo no doy la paz como la da el mundo. La paz del Señor es distinta.
Porque en medio de todo lo que Jesús vivió en la época que estuvo en la tierra, en que el contexto político era adverso, donde los judíos se sentían el pueblo de Dios porque Dios los había escogido, pero se sentían subyugados porque habían venido los romanos y tenían sobre ellos un imperio que los había aniquilado, que no les permitía hacer absolutamente nada. Y en ese contexto bíblico, y además estaban los fariseos por un lado, los saduceos por allá, estaban los nicolaitas por acá, y estaban todos, una revuelta civil más o menos grande, donde quien gritaba más fuerte para tratar de salirse del yugo de los romanos. Y en ese contexto Jesús dice: mi paz os doy, no como el mundo la da. Y el pueblo de Israel no entendió ese mensaje, no lo entendió. Porque entonces cuando Jesús empezó a vivir de una manera pacífica, entonces el pueblo judío como que se decepcionó, porque ellos pensaban que Jesús venía a darle paz a Israel haciéndole la guerra a los romanos. Ellos pensaban que venía Jesús haciendo la paz a Israel, haciéndolo un país libre, soberano, aumentando su riqueza, entendiendo una lógica nada que ver con lo que Jesús estaba diciendo. Ellos se imaginaban que Jesús llegaría arriba de un caballo como un tremendo héroe, como un líder militar, y resulta que ven a un señor que no se sube arriba de un caballo, sino que ven a un señor que anda con una túnica y que camina por arriba, entre medio de la gente, y que se sienta tranquilamente en el piso y empieza a hablar con los huérfanos, con las viudas, con las prostitutas, con los publicanos, y empieza a decir que él no va a juzgar a esa gente, sino que la va a amar y la va a perdonar. Y entonces todo el mundo dice: pero esto no es el líder que esperábamos, porque la paz de Cristo no se da como la da el mundo. ¿No les dio agüita de manzanilla, de melisa, agüita del Carmen? No les dio ninguna de esas cosas. No les dijo: vayan a un carrete y beban alcohol hasta quedar borrados, para que tengan paz y se olviden de su problema. No les habló de eso. Confrontó la situación y otorgó paz en la situación. Y dice la palabra que la paz de Dios proviene de un acto mucho más importante. Romanos 5:1. El Señor, cuando le habla a los profetas, al pueblo de Israel, le dice lo siguiente. Mire, escuche bien. Dice: justificados pues por la fe, ¿qué más? Tenemos paz para con Dios. Escuche la secuencia. Escuche la secuencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿De dónde proviene la paz de Dios? De la justicia de Dios. Y esto es súper importante, porque cuando usted estudia el concepto de manera etimológica se va a dar cuenta que paz es bienestar, bla, 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 bla. Pero ¿qué es lo que produce la paz? ¿La paz de dónde se produce? De un acto de justicia. Y entonces el libro romano le dice: ustedes son justificados por la fe, por tanto tenemos paz para con Dios. ¿De dónde obtuvimos la paz? ¿Hicimos un mérito? No. ¿Es que Dios tenía paz por kilos y las tiró encima? No. Dice que tenemos paz para con Dios porque hemos sido justificados por Cristo el Señor. Es decir, el Señor Jesús aplicó su justicia sobre nosotros, actuó en justicia sobre nosotros, y como Él aplicó su justicia, generó en nosotros la paz. Entonces, este hecho es súper interesante, porque cuando se actúa en justicia, se produce paz. Leo al revés. Cuando tú y yo no actuamos justamente, no tenemos paz. ¿Entiendes?
Entonces nosotros a veces andamos llorando por los rincones y decimos, pero pastor o hermano o hermana, ¿sabe qué? Ore por mí para que se me devuelva la paz a mi cabeza, para que a mi corazón vuelva la paz, para que a mi casa llegue la paz. Como que si la paz fuera una cosa que uno la pidiera y empezara a llover, paz, 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 paz. Pero la palabra dice que esa paz se produce a causa de la justicia. Isaías en el capítulo 32, versículo 17, escúchelo. Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz. Y el efecto de la justicia será paz. Cuando tú eres justo con el otro, adivina qué pasa contigo. Viene paz sobre tu corazón. Cuando tú eres justo contigo mismo, adivina qué pasa. Viene la paz sobre tu corazón. Cuando tú eres justo con tu familia y con tus hijos, adivina qué viene sobre tu familia. La paz del Señor. Es decir, no es algo que uno pueda pegotear, no es algo que uno pueda echarle encima a la familia, es algo que se genera a partir de actos de justicia. Y entonces, querida iglesia, yo debiera decirte esta mañana, ¿cuántos de nosotros muchas veces estamos esperando que el Señor pacifique nuestro corazón, pero no hemos hecho el ejercicio de pensar si hemos estado actuando en justicia? Los hijos, ¿cuál es el trato de justicia que le hemos dado a los padres? Por ejemplo, los padres, ¿con qué justicia están tratando a los hijos? En el trato que tenemos entre nosotros, hermanos o conocidos, ¿con qué justicia nos estamos atendiendo los unos a los otros? Entonces, claro, mire, en este minuto me dieron mis 5 minutos, me enojé y dije una tontera. Y le dije a ella una tontera. Y adivine qué viene después sobre mi corazón. Perdí la paz. ¿No es así? Pero usted dice, sí, pero ella me provocó, pero es que ella mira lo que hizo, pues entonces el pastor tampoco es de fierro, y entonces como que, obvio, lo provocó, y entonces como que le reaccionó. Da lo mismo. Pero yo hice un trato injusto hacia ella. La insulté o la ofendí. Y producto de ese acto de injusticia, mi corazón pierde toda la paz. ¿Entiende el tips que hay entre medio? Entonces, cuando tú y yo necesitamos que el Señor vuelva sobre nosotros y que su paz nos inunde de manera completa, porque ya estamos hartos, porque estamos ansiosos, entonces lo que tenemos que empezar a decir, no solamente Señor dame paz, sino tenemos que empezar a decir, Señor, parece que yo no he actuado justamente. Y entonces muéstrame dónde han estado mis actos de injusticia, sea por omisión, porque he omitido cosas que son justas, o por acción, porque he hecho cosas que son injustas. Hay familias que no viven en paz, ¿y sabe por qué? Porque no han sido justos entre ellos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, así sea tu padre y tu madre sea el peor pelafustán que hay por la tierra. Así sea que no merezca nada. Pero la Biblia dice de que es justo que tú le honres porque es tu padre, porque es tu madre. Y cuando uno no actúa en esa justicia, entonces en esa casa, ¿qué es lo que hay? Falta de paz. ¿Cierto? Por ello, cuando nosotros no hemos sido justos con nosotros mismos, perdemos ese fruto del Espíritu. Pero fíjate tú que esto es tan importante, querida iglesia, porque cuando nosotros vivimos en la paz del Espíritu de Dios, nos estamos haciendo acreedores a un tremendo mandato, y es que
Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, las primeras cosas que Jesús predicó no fue el Sermón del Monte ni un montón de otras cosas que nosotros conocimos de los tiempos antiguos. Dice que las primeras palabras que Jesús pronunció cuando comenzó su ministerio en la tierra, dijo lo siguiente: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y entonces tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con la paz? Porque cuando nosotros somos parte de la gran familia de Dios, cuando Dios vino a la tierra, vino a establecer el reino de Dios entre nosotros y fue ungido ese reino con el ministerio de la paz. Fíjate que si tú lees en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 14, cuando nació Jesús allí en Belén de Judea, en un pueblo muy pobre, en condiciones paupérrimas, digamos, y dice la Biblia que cuando Jesús nació esa noche, los pastores que estaban allí en los campos de Belén vieron a los ángeles del cielo anunciando, ¿cierto? Estaban anunciando, mira, hoy día parte el reino de los cielos en la tierra, hoy que nació Jesús. ¿Y qué dijeron el coro celestial de ángeles a los pastores? Le dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. No dice, y en la tierra ganancia económica. No dice en la tierra alegría. No dice en la tierra, sino dice en las alturas que la gloria sea a Dios. Y en la tierra paz, paz. El ministerio de Dios en la tierra comienza con la paz, en el mismo momento en que Jesús nació. Y cuando Él quiere instalar su reino en la tierra, significa que quiere instalar el reino de la paz. Por lo tanto, significa que nosotros tenemos que vivir ese fruto del Espíritu, y la iglesia tiene que mostrar que vive en la paz de Cristo, y no podemos estar peleados entre nosotros, y no podemos tener dramas entre nosotros, y no podemos tener problemas con el mundo, porque entonces no estamos haciendo que el reino de los cielos se instale, y estamos haciendo que se instale un reino humano. Porque el reino de Dios está basado en la paz. La iglesia es una agencia del reino de Dios en la tierra. Y me temo que muchas veces hay muchas agencias que son un desastre para el nombre de Cristo. Me temo que hay muchas agencias que de paz nada. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, ustedes no son tan espirituales, y oigo que entre ustedes se están comiendo vivos unos con otros. ¿No que eran tan espirituales? Y Pablo se los dice, cara dura. Oigo que hay disensiones, oigo que hay pelea, oigo que alguno dice yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefa, a mí me gusta más este pastor, no me gusta escuchar la otra iglesia, no, a mí me gusta escuchar los prédicas de acá. ¿Qué estoy oyendo? Dice el apóstol Pablo. ¿Hay paz en esa familia? No hay paz. Imposible que el reino de los cielos se establezca cuando la Biblia está diciendo que el reino de Dios en el día en que Jesús vino a la tierra fue anunciado con paz a los hombres. Entonces yo me tengo que preocupar, y tú te tienes que preocupar cuando en mi vida, cuando en tu vida perdimos la paz, y cuando entre nosotros también hemos perdido la paz. Tiene que ser objeto de preocupación. Dice la Biblia que la paz caracteriza el gobierno de Dios. Isaías 9, 6 y 7 nos dice el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de ¿qué? De paz. Es curioso, porque los príncipes de esta tierra son príncipes del poder. Yo voy a gobernar. ¿Se fija? Los primeros ministros, los grandes líderes de este planeta,
están basados en el poder. Y es curioso que el profeta Isaías, cuando habla del Hijo de Dios, lo nombra admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. No habla de poder, no viene un sujeto a enseñorearse sobre los otros y a mandunguearlos de lo lindo. Dice que es un príncipe de paz, porque vuelve a establecer que esa es la esencia de lo que Dios desea para el cristiano. Y dice después, a continuación del otro versículo, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es la esencia de lo que caracteriza a Jesucristo. Por lo tanto, lo que la palabra nos está pidiendo hoy día es que cuando tú y yo queremos parecernos a Cristo en su carácter, el tercer fruto del Espíritu es que debe vivir en nosotros la paz. No es natural que un cristiano ande todo el día angustiado por 500,000 cosas. No es lo natural. Es lo natural para el hombre, para la mujer, para el hombre, carne. Pero para el que vive en el Señor no es lo natural que anda angustiado todo el tiempo. Y por eso yo en el nombre de Jesús rechazo todo aquello que no tiene que ver con los hijos de Dios. Hemos naturalizado vivir así. Algunos hasta nos sentimos orgullosos de andar todo el tiempo angustiados. Algunos incluso ni siquiera nos damos cuenta, pero tenemos incorporado en el lenguaje esto como de incorporar en la forma de hablar el que andamos preocupados siempre. ¿Cómo está usted? Bien, pastor, sí, bueno, ya, pero en fin. Es como que se nos queda pegado esto de que sí estoy bien, pero en realidad no estoy tan bien, pero ¿se fija? Y cuantas más tragedias contamos, parece que mejor somos. ¿O será que nos falta tema? Y entonces, al hablar de tragedias, como que captamos la atención. No es lo normal que vivamos sin la paz de Cristo. Jesús dijo que genera un tremendo impacto, no solo para nosotros, sino también para los que no están con Cristo y ven en nosotros algo bueno. Por ello, cuando algo no es de Dios, querida iglesia, no hay paz en el corazón. ¿Cuántos hemos tomado una decisión? ¿Cuánto hemos pensado ya? Esto más esto, hemos hecho una lista. Tenemos este elemento más este otro, entonces de acuerdo a estos elementos, son más que esto. Tomo esta decisión. Y tomamos la decisión, pero no estamos tranquilos. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado todas estas veces. Y cuando no quedamos tranquilos con lo que hemos decidido, ¿sabe qué significa eso? Adivine, que eso no es de Dios. Aunque a usted le calce, aunque las sumas den precisas, aunque los valores calcen perfecto, aunque de acuerdo a la lógica, teoría toma decisiones, como enseñan en la universidad. Este elemento más este otro, más este otro, perfecto, esta es la decisión correcta. Pero si en tu corazón no hay tranquilidad con esa decisión, eso no es de Dios. Porque Él es fruto de la paz. ¿Ve? Cuando Él está con nosotros, nos entrega su paz al corazón que nos inunda por completo. Por eso que el salmista decía lo siguiente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Es decir, el salmista está diciendo: cuando yo vivo pegado a ti y las decisiones que voy tomando van tomadas en ti, mi paz no cambia, vivo tranquilo. Ese es el mejor indicador que voy en el camino correcto que Dios ha indicado. Jeremías en el capítulo 29 y en el capítulo 29 versículo 7 y versículo 11 dice: y procurad la paz de la ciudad
a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este versículo hay que leerlo con harta calma. Mire, y procurad la paz de la ciudad a la que yo te mandé. Orad por esa paz, porque en esa paz tú tendrás paz. ¿De qué está hablando esto? Esto no es egoísmo. Dios quiere que tú estés tranquilo, es cierto. Pero lo que está diciendo allí es que la paz de Dios que está en tu corazón, en tu vida, es un reflejo fiel de lo que Cristo quiere para toda la sociedad. Basta con en una casa uno está histérico y andamos todos histéricos, ¿o no? Basta que en una casa uno ande pensando estupideces y andamos todos así como tiritones. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer? ¿O no? Y tú dirás, ya, pero si el tema es mío, ¿qué se meten los demás? No, el tema no es tuyo, porque se esparce para el resto. ¿No ve que estamos hablando de cosas espirituales? Y las cosas del espíritu se contagian rápido. El mundo le dice las malas vibras, ¿o no? Entonces no es un tema tuyo exclusivamente. No seas egoísta. No te acostumbres a mirarte el ombligo solo tú. No es solo tú. Eres tú y los que están contigo. Por eso procura la paz de la ciudad a la cual yo te hice llevar y ruega por ella a Jehová, porque en esa paz tú vas a tener paz. Procura la paz de tu familia, porque en esa paz de tu familia tú vas a tener paz. Procura la paz de tu matrimonio, porque en esa paz tú vas a tener paz. Tiene un efecto para los otros. En el libro de Colosenses, la Biblia dice que a nosotros nos conviene vivir en la paz del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Mi querido, nos habla al respecto. Dice, escúchalo bien, el apóstol le dice a los hermanos de la iglesia de Colosas, le dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto es tan interesante porque uno dirá, sí, pero pastor, eso es una cosa como media esotérica, como que mi corazón está gobernado por pura paz, por sentimiento y paz, y pongámonos todos así como el yoga. Y no tiene que ver con eso. No se pase el rollo, porque usted está hablando desde la lógica de la paz humana. ¿Me entiende? De que más o menos si nos concentramos, entonces las ondas alfa y las ondas teta se van a arreglar al medio, y entonces cuando se arregla así el cerebro, entonces vamos a andar súper tranquilos y pura paz, hermano. No tiene que ver con eso. No va por ahí la cuestión. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, y la paz de Dios gobierne tu corazón. No la paz humana, lo que Dios estableció como propio de su reino celestial. Eso que los ángeles cantaron a los pastores, esa paz gobierne tu corazón, que es una cuestión que está por sobre nuestras capacidades, es una cuestión que está por sobre nuestro entendimiento, y es una cuestión que está por sobre la ciencia. Es la paz de Dios gobernando en vuestros corazones, porque dice, a la que asimismo fuiste llamados. Dice, el Señor quiere que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Él nos llamó a vivir en paz, dice, en un solo cuerpo. Nos conviene vivir en la paz del Señor. Y una cuestión súper interesante es que Efesios 2:14 lo señala bastante bien. Dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Entonces usted ha escuchado muchas veces al pastor decir, en la noche usted tiene problemas para dormir porque está súper inquieto, súper intranquilo, y entonces su mamá, su papá, su marido, su esposo, su hijo, quien esté al lado le dice, ya, tómate una pastillita, un poquitito de Valium, un poquito de no sé qué cosa, para que puedas estar tranquilo. Y dice la Biblia en Efesios 2, dice, porque Él es nuestra paz. Él. Entonces yo estoy inquieto en este momento, estoy medio angustiado en este momento. Yo no necesito
incorporar una noxa a mi cerebro. Lo que yo necesito es que Cristo, que es mi paz, esté aquí, porque si Él está aquí va a empezar a producir paz para todo el resto de mi vida. ¿Sí? ¿Qué buscas tú cuando estás intranquilo? Entonces, yo estoy intranquilo para que se me pase un trago de bebida. Y de la más fuerte. No sé cuál será el licor más fuerte, pero... En fin. Pero algunos recurrimos al licor. Y el otro, estoy intranquilo, como dice un colega mío, estoy demasiado angustiado, Melvin, sí que discúlpame con todo respeto, pero necesito un pucho. Cigarro. Y tengo otra colega que me dice, estoy angustiadísima porque estoy con problemas con mi hija mayor, con la otra que sigue también, así que disculpa, Melvin. Se va para allá, para el otro lado y se empieza a fumar su pito. Pero la Biblia dice, Él, Jesucristo es nuestra paz. Y si Él es nuestra paz y yo estoy angustiado, yo digo, Jesús, necesito que estés aquí porque estoy angustiado y necesito tu paz. Tú eres la paz, no esta pastilla, no el alcohol, no la droga, no la terapia, no la cuestión. Tú tampoco los imanes y... No, tú eres la paz. Y si tú eres la paz y tú estás aquí, entonces desde dentro tú me pacificas. Entonces te quiero invitar, cuando estés angustiado, no te busques tomar una pastilla. Cuando estés angustiado, no te pongas a buscar otra alternativa. Cuando estés angustiado, ¿sabes lo que tienes que hacer? Irte al dormitorio, doblar tus rodillas. Y si te da vergüenza que te vea el otro, ándate al baño y allí dile al Señor, Señor, estoy necesitando que tú, que eres la paz, se empiece a mover dentro de mí porque estoy angustiado. Incluso tengo taquicardia. Él es nuestra paz. Y a Él debemos buscar. Los que hacemos aquello, tenemos el sello de ser los hijos de Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 9. Y ahí sí estoy hablando del Sermón del Monte. Mateo 5, 9 dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí este día? ¿Sí? Y los que están conectados, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y la Biblia dice que son bienaventurados los pacificadores, los que viven en la paz de Dios. Esos son los hijos de Dios. Cuando vivimos en continuas peleas, disputas, contiendas, que yo soy más importante que el otro, que le haga, en fin, eso no es ser hijo de Dios. El que vive angustiado y en tragedia y siempre está con la dificultad, ese no es hijo de Dios. El Señor Jesús se lo dijo clarísimo a sus discípulos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjese que hay 9 bienaventuranzas y en las otras 9 bienaventuranzas se les dicen otras cosas. Recibirán consolación, recibirán la tierra por heredad, bla, 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 bla. Pero en esta, cuando habla de la paz, ahí es cuando dice, esos son los que van a llevar el nombre de hijos de Dios. Los que vivan con la paz del Señor en sus vidas y en la vida con su relación con el entorno. Esos son los hijos de Dios. Entonces, querida iglesia, no nos veamos la suerte entre gitanos. Seguramente muchas veces tú y yo hemos dicho: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo sirvo al Señor, yo tengo un carácter que es medio complicado, pero yo soy hijo, soy hija de Dios. Y la Biblia está diciendo que si eres hijo de Dios, tú tienes que notarse en tu vida que tú tienes la paz de Dios para ti y para tu entorno. Bienaventurados los pacificadores. El Señor le dijo también a la iglesia de Éfeso: porque a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. Y también al mismo iglesia de Éfeso le dijo: y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos, porque está rescatando la esencia de lo que yo les comparto en el día de hoy, la esencia de que el carácter del cristiano se tiene que distinguir porque vive en la paz del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz. El mundo hoy día necesita mucha paz. El Medio Oriente necesita paz. Nuestro país necesita paz social. América Latina necesita paz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nosotros vamos a seguir en las iglesias cantando bonito? Y los domingos vamos a tener una tremenda fiesta en un culto y lo vamos a pasar espectacular cantando y no vamos a compartir la paz de Dios. Basta con que tú tengas paz para ti y basta con que tú tengas paz para la vida con tu gente, y eso ya es una tremenda oportunidad para que empecemos a influir al mundo en el que estamos. Cuando tú tengas paz en tu forma de ser y en las relaciones con tus semejantes, actúas desde esa perspectiva, tú provocas algo en el mundo espiritual. Se desatan cosas en el mundo espiritual. Tú y yo hemos tenido historias difíciles. Y si yo me quedo pegado con las cosas de mi historia, no habrá paz en mi corazón. Pero es justo, porque desde la justicia se deriva la paz, es justo que yo le diga al Señor, voy a soltar esto, voy a dar este paso, voy a perdonar, voy a dejar atrás esto que me ha tenido atormentado, voy a dejar de mirar si tengo sueldo o no tengo sueldo. Es justo que yo haga aquello. Y de esa manera, la paz del Señor se empieza a instalar como una forma normal y habitual de ser, como una característica. Fíjese que próximo domingo dice, porque más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y después viene paciencia. Y la paciencia es una derivada de la paz. Paz, ciencia. ¿Sabía usted? Y alguno dice, pastor, yo no tengo ni una paciencia. Entonces yo le digo, ya, pues, pero la paciencia se deriva de la paz. Si usted no tiene paz acá adentro, olvídese de tener paciencia. Se le van a arrancar los monos unas cuantas veces. Yo quiero ser un hijo de Dios, como dice Mateo, bienaventurado, pacificador, porque ese será llamado hijo de Dios. Yo quiero que mi iglesia sea conocida como estos son los hijos de Dios, porque viven en la paz de Dios, consigo mismo y con los demás. Y yo quiero que se diga en todas partes, así como en Hechos capítulo 2 y capítulo 4, dice que los primeros cristianos tenían favor con todo el pueblo, porque se hablaba entre el pueblo de cómo eran los cristianos. Dice que se hablaba de que los cristianos se amaban tanto que la gente de pura curiosa y copuchenta iba a ver. Y como iba a ver, les caía el amor a ellos y se convertían. Yo quiero que hoy día se hable de esta iglesia y de los que son de la iglesia de Cristo en términos globales, no solo Renuevo del Espíritu. Se hable de la iglesia. La gente que no es cristiana se dé cuenta y comente que estos que son cristianos, que son de la iglesia, viven con una paz increíble. Y en sus relaciones con todo el mundo y con ellos viven con mucha paz. Que la gente comente aquello.
Porque ahí seremos conocidos como verdaderos hijos de Dios. Y porque ahí, sin que tengamos que hacer campaña evangelística, la gente solita va a querer venir a ver lo que aquí pasa. La gente busca las cosas buenas y le llama la atención. Yo no quiero que tú le prediques a alguien sobre el gran poder de Dios y le hables de Dios y todos los que te escuchan se dan cuenta que hablas muy bonito, pero tienes problemas con este y problemas con este otro. Ahí no hay testimonio, ahí no hay paz de Dios. Yo solo quiero terminar diciendo, como dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo en paz dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Los tiempos actuales no son buenos y no van a mejorar mucho más. Y no tiene ningún sentido que los cristianos mejoremos, que el Señor saque el COVID, que saque las pestes, que se arregle el planeta, porque ya empezó el tiempo que anticipa la segunda venida de Cristo. Y la Biblia dice que esto iba a ser así. Entonces usted dirá: pastor, pero nos está predicando un mensaje pésimo, pues nos vamos a quedar todos afligidos. Por eso es que repito el Salmo: en paz me acostaré y asimismo viviré, porque solo tú me haces vivir confiado. Tengo la paz de Dios, y así sea que estemos en la Tercera Guerra Mundial y que se esté cayendo el planeta alrededor, yo voy a vivir en la paz de Dios. Porque si no voy a terminar trastornado, chiquillos. Si no voy a terminar internado en una clínica psiquiátrica. Porque va a haber escasez de agua, porque no va a haber trabajo, porque va a haber guerra, porque va a haber persecución, porque en ese panorama no hay cabeza que aguante. A mí me conviene vivir en la paz de Cristo. Porque si vivo en la paz de Él, esté la tragedia más terrible alrededor mío, sé quién es mi papá. ¿Quién es mi papá? Así que si tú hoy día estás atravesando una situación complicada, en lo personal, o en lo familiar, o en lo laboral, y has sentido que perdiste el norte, yo te quiero invitar esta mañana, a los que estamos acá en el templo, a los que están en la conexión, que se levanten a clamar al Señor: Señor, si tú eres mi paz, yo ahora necesito la dosis de tu paz en mi vida. Si yo no he sido justo o justa con mi vida y con la vida de los otros, ahora dejo aquello, porque necesito tener la paz de Cristo en mi corazón. Si tú quieres recuperar la paz del Señor, ya lo tienes claro. Dios esta mañana te dice que tú como cristiano debes ser conocido como hijo de paz. Así que allí dile al Señor, dile allí, te invito a clamarle a Él: Señor, aquí estamos. Y entendemos que la paz tuya es mejor que cualquier otra cosa. Ministra a tu iglesia esta mañana, Jesús. Recuérdanos dónde estamos, cómo estamos y cuán necesitados de que la paz de Cristo centre nuestra mente y corazón. Por eso es que la Biblia dice que la presencia de Dios es como el cielo, porque en el cielo hay paz. A mí me encanta esa canción por lo mismo. Dice que la presencia de Dios es como el cielo. Y fíjate que la Biblia dice que ahora tú puedes tener la presencia de Dios, tener el cielo aquí mismo para ti, para tu vida. Y dice la Biblia que mientras tengamos vida, Él va a darnos de su paz hasta que Él venga. Hasta que Él venga,
va a estar con nosotros. Así que vamos a clamar en esta mañana. Y mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tenga vida esperaré. Y mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nadie en este mundo y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Declara ahora que la presencia del Señor es tu presencia. Es el cielo para mí. Y ahora empieza a clamar que la paz de Dios, que es la presencia de Dios, venga sobre ti ahora. Tu presencia es el cielo para mí. Decláralo, iglesia, decláralo, la presencia de Dios, la paz de Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Señor Jesús, necesitamos recuperar la paz sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Yo necesito, Señor, estar quieto, tranquilo. Yo necesito estar lúcido para decidir. Yo necesito estar tranquilo para relacionarme con la gente. Yo necesito estar en paz para poder hablar sin herir, sin ofender. Yo necesito estar en tu paz para controlar mis arrebatos de emoción. Necesito tu espíritu. Necesito tu paz, Jesús.
necesito ser de verdad hijo tuyo, caracterizado por la paz de Cristo. Tu iglesia necesita recuperar la paz de Cristo en su vida. Por eso ahora, Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Como dice tu palabra, que tu Espíritu clama con gemidos indecibles por nosotros ante el Padre, para que tu paz venga sobre el corazón de la iglesia, sane nuestras relaciones, sane nuestros impulsos, sane nuestros planes, nuestras decisiones. Oh Espíritu Santo, ven ahora sobre este remanente. Ven ahora sobre este remanente, Jesús. Ven ahora sobre este remanente. Los que están allí en su casa, y si quieren venir al altar del Señor, párese allí donde está en su casa. Si está frente a un televisor, párese frente al televisor. Los que están en el Ecuador, si quieren que la paz del Señor venga sobre sus corazones, párese frente al televisor donde está usted conectado ahora, o al computador. Y si el que necesita recuperar la paz de Cristo esta mañana, de los que están presentes acá, venga aquí a este espacio de aquí, y el Señor va a ver que usted quiere: Señor, devuélveme la paz a mi vida. Venga acá al altar del Señor, porque queremos que el Señor imparta de su Espíritu en esta mañana. Así que venga a la presencia de Dios. Venga a la presencia de Dios. No hay quien te pueda calmar, no hay quien te pueda pacificar. Solo la paz de Jesús. No hay quien pueda poner control sobre tus emociones. No hay quien pueda poner control sobre tu lengua. Solo la paz de Jesús. Solo la paz de Jesús. Aleluya. Clama allí, clama iglesia, clama. Clama iglesia, clama. Y mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Y mientras tenga vida, y mientras